Bueno, mm, hoy vamos a hablar quizás el último tema cuantitativo mm, de este primer corte. Mm, y es lo que tiene que ver con matriz de localización. Vamos a hablar más de eso que del cronograma de actividades. Eh, Vamos a hacer también taller de eso, ya se los subí por si lo quieren ir viendo. Y por supuesto espero que lo apliquen al proyecto de ustedes. Más allá de la matriz, ¿cuáles son esas decisiones de localización? ¿O por qué pues se dedica un capítulo a eso? Porque es importante. Cuando estamos iniciando un proyecto, puede pasar, yo no sé si aquí alguien haya iniciado realmente un proyecto, puede pasar que no tomemos una decisión de localización como tal, sino ya es una decisión tomada, ¿sí? No tuvimos que escoger. Ejemplo, voy a iniciar un negocio aquí en mi apartamento y ni siquiera consideré otras opciones. Pasa mucho. Muchas veces con pequeños negocios que inician en la casa, en el garaje, en la finca, donde un amigo, no se toman este tipo de decisiones. Pero cuando estamos hablando de un proyecto, independientemente del tamaño, porque puede ser pequeño, puede ser grande, pero que sí o sí voy a necesitar arrendar un espacio, pues puedo estar decidiendo, puedo estar considerando comprarlo, pero hablemos inicialmente de arrendar. Como sea, necesito un espacio porque voy a montar una planta de producción, o bueno, el negocio más común a veces pequeño en el que sí se toma este tipo de decisión es, por ejemplo, cuando no sé si lo han hecho, algún grupo de amigos monta un bar, una disco, un restaurante, pues que no va a funcionar en la casa. Ahí se empiezan a mirar alternativas. Eh, Depende del proyecto, yo puedo estar considerando, por ejemplo, distintos países. Supongamos que ya tengo mi empresa en marcha, y eso es lo otro, no son decisiones que se toman solo al momento de iniciar un proyecto. Puede estar la empresa ya funcionando y voy a expandirme. ¿En dónde voy a abrir? En México, Venezuela, Chile, en fin. Puede ser algo al exterior, puede ser aquí dentro de Colombia. Ok, me voy a expandir igual, pero de pronto en otro país, otra ciudad. Estoy operando solamente en Bogotá y quiero abrir, no sé, Medellín, Barranquilla, Cartagena. E incluso dentro de una misma ciudad, quiero abrir otro punto. ¿En qué barrio? ¿En qué tipo de ubicación? ¿En un centro comercial o en algo pues afuera, en la calle? Y por supuesto, cuando estamos iniciando el proyecto también nos vamos a enfrentar a ese tipo de decisiones. Posiblemente algunos de ustedes tengan claro que van a iniciar en Bogotá. Si yo ya tengo claro que voy a iniciar en Bogotá o en X ciudad, yo no me pongo a hacer todo el proceso que vamos a hacer de matriz de localización considerando 3 ciudades. Lo hago considerando, no sé, 3, 4, 5, no importa los puntos que sean, ya dentro de la ciudad. Ya delimito mi decisión. ¿De qué va a depender esa decisión? Igual, cada proyecto puede considerar distintos factores. Sí o sí hay un tema económico ahí, por supuesto presupuesto, pero ese presupuesto puede estar representado en varios aspectos. Lo primero que se viene pues a la mente con el tema de presupuesto es el costo
del local, de la bodega, lo que se vaya a arrendar. Eh, pero no es lo único monetario que hay ahí. Puedo estar hablando del costo de los servicios y todo lo que sean costos asociados a esa ubicación. Puede ser un tema de seguridad también. Yo creo que no es un secreto. Hay zonas de zonas, unas quizás un poco más seguras, unas demasiado peligrosas. Y claro, también depende del tipo de negocio, ¿no? De la distancia, ya sea de mi ubicación a mis clientes o de los proveedores a mi ubicación, o una mezcla de las dos. ¿Dónde está Sara? Porque la distancia, por los tiempos, por los costos, nuevamente, depende del proyecto, qué tan rápido necesite yo tener mi materia prima acá, o qué tan rápido necesite yo sacar el producto y llevarlo a mis clientes. Pueden ser muchas cosas. Por supuesto depende también del sitio, del local como tal, la bodega. Ya me estoy saliendo del costo, de la seguridad, de todo eso que dijimos, y voy a hablar de las características físicas del lugar. No sé, si yo estoy considerando no sé, una máquina para la producción, bueno, si es algo pequeño que en cualquier local lo pueda colocar, tipo una fotocopiadora, quizás no sea tan importante ciertas especificaciones como si ya es una maquinaria un poco más pesada, que necesite cierta altura, cierto espacio entre una máquina y otra, en fin. Entonces ya hablamos de características tales como altura, pues el área, la electricidad, bueno, ventilación, y ojo, puedo incluso estar considerando: este sitio ya tiene la adecuación, o a este sitio tengo que adecuarlo, tengo que pintarlo, tengo que remodelarlo. Por ejemplo, el tema de la pintada, remodelada, y todo eso pasa mucho con negocios del sector entretenimiento, pero no son los únicos, obviamente. El tema ambiental. Si yo voy a montar una fábrica que produce más contaminación que otro tipo de negocio, pues no me voy a ir a montarlo en un barrio residencial, me puedo ganar un montón de problemas. Por eso es que en cualquier ciudad pues hay zonas de zonas donde están todas esas fábricas que emiten contaminación, pero todo tipo de contaminación en general. También está el tema del ruido, no solo pues el humo, sino el tema del ruido. Igual, si yo voy a montar una discoteca, hay zonas de zonas, y aunque hay algunos negocios de entretenimiento que inician en zona residencial y de pronto tienen inconvenientes, y a veces pasa que esa zona residencial con el tiempo ya se vuelve un poco más comercial. No sé si lo han vivido por donde ustedes vivan. Hay cualquier cantidad de barrios aquí en Bogotá que años atrás eran muy residenciales y hoy en día son muy comerciales, de lo que quieran. Hay barrios donde, mejor dicho, son llenos de salas de belleza, barrios que son llenos de discotecas, en fin, pero que, no sé, ustedes le preguntan a sus papás, tíos, yo que sé, hay barrios que años atrás 100% residenciales, pero en general uno no se va a ir a montar ciertos negocios donde va a tener inconveniente con los vecinos, y todos los factores que se les ocurran que afectan su negocio los tienen que considerar. Yo aquí les estoy hablando como de aspectos muy generales
que se podría decir que pueden llegar a tocar casi todos los negocios, ¿no? Pero repito, pueden haber proyectos muy específicos en los que digan, no, yo también necesito considerar X factor que el profe no mencionó, es válido, ¿no? O también puede pasar, no, para mí no es importante el tema de la seguridad en mi decisión de localización, también es válido, ¿no? Lo importante, más allá de la cantidad de factores, es que sean muy objetivos y honestos, no conmigo, con ustedes mismos, realmente cuáles sí afectan su negocio. No importa si son 3 factores, 10 factores, el trabajo que vamos a hacer a continuación, el de la matriz, es exactamente el mismo. Pero si van a llegar a algo más objetivo, entre comillas, y ya les digo por qué el entre comillas, si consideran lo que de verdad afecta a su negocio. Hasta aquí, antes de empezar con esta explicación, ¿tienen alguna pregunta, comentario o está todo claro? ¿Todo claro? Bueno, ustedes veían ahí en el texto, los que vieron, que se hablaba de una matriz de localización. Y vamos a empezar porque podemos estar hablando de factores cualitativos, cuantitativos y una mezcla de ambos. Vamos a empezar por lo más sencillo, pero que va a complementar lo que viene después. Entonces, esto sencillo es importante que esté claro, por si acaso. En el drive están las diapositivas, está este archivo de Excel donde lo que les coloco aquí en las diapositivas, que es el ejemplo que está en el libro, se los desarrollo aquí en Excel también, pues para no quedarse solo con las diapositivas, sino que vean de dónde salen las cifras. Pero voy a empezar por acá. Aquí estamos hablando de factores cualitativos. Y ojo, este es un ejemplo. Se está eligiendo entre 3 zonas. Como les decía, puede estar eligiendo entre 2, 3, 5. No importa. Lo importante es, uno, que realmente sean zonas que estoy considerando. En el proceso real, saliéndonos un poco de la asignatura, uno empieza a averiguar, ¿no? A pedir información, cotizaciones de varios sitios. Siempre hay uno que le gusta a uno más, que uno dice, no, aquí quiero pues que quede mi empresa. Unos que ya los descarta uno, no tienen necesidad pues de ponerse a hacer todo esto, ya los descarta porque le pareció muy caro, no sé, el sitio horrible, el dueño del local le generó una desconfianza, cualquier cantidad de situaciones que hacen que uno ya los descarte, pues no los incluye uno aquí. Si uno ya sabe que esa no es una opción, pues no va, ¿no? Aquí estamos asumiendo que de verdad esa zona A, zona B, zona C, cualquiera de las 3 es viable. ¿Listo? Y en este ejemplo se están considerando 5 factores. Igual, podrían ser 5, 3, 10, no importa. Y se está considerando disponibilidad de la materia prima, cercanía al mercado, costo de los insumos, el clima y la mano de obra disponible. Ya cada quien verá ejemplo. Y sí, no es lo mismo si a mí me da igual contratar personas que vivan cerca, que vivan lejos, o si voy a preferir contratar personas que estén cerca al sector. Bueno, entonces va a considerar la disponibilidad de mano de obra en distintos sectores, en fin. El clima, pues claramente sí afecta al negocio, ¿no? Si no, pues yo no lo considero, ¿no? Entonces lo primero que se hace es definir cuáles son los factores. Segundo, tienen que darle una ponderación, ¿no? Un peso
cuál es más importante que otro o si todos son iguales de importantes. Aquí, por ejemplo, le dieron 35% a la disponibilidad de materia prima, 10% a la cercanía del mercado, 25% costo de los insumos, 10% clima, 20% mano de obra disponible. ¿Quién define esos valores? Primero, en el proyecto de ustedes. Segundo, si estamos hablando de un taller, ejercicio de examen, pueden pasar dos cosas: que yo no les diga y ustedes tengan que definirlo, o que yo les diga este factor tiene este porcentaje de importancia y eso. Importante que la sumatoria de esa ponderación de 100% o 1. Si yo asigno esa ponderación y tengo menos, así sea por un poquito o más, debo corregir. Siempre me tiene que dar 1 o 100%. En este proyecto fue más importante la disponibilidad de materia prima y se podría decir que costo de los insumos y luego mano de obra disponible, y lo otro, aunque son factores que consideraron, tienen una menor importancia: la cercanía al mercado y el clima. Lo que se va a hacer después es definir una escala de calificación. Ustedes podrán decir, vamos a calificar de 1 a 5, de 1 a 10, pero que esté claro cómo van a calificar de 1 a 20. Bueno, en fin, aquí yo voy a asumir que la calificación es de 1 a 10, no recuerdo qué dice el texto, pero pues por aquí veo un 8, un 7, voy a suponer que es de 1 a 10. Y todas las voy a calificar con la misma escala, porque si no la estoy embarrando. Yo no puedo asignar una escala para una zona y otra escala para otra zona diferente. Listo. Definí mis factores, les di un peso de cuál es más importante, menos importante, me aseguré que todo sumara 100% o 1, definí mi escala, que en este caso va a suponer que es de 1 a 10. ¿Cuál es el paso a seguir? Paso a calificar factor por factor en cada una de las zonas. ¿Quién hace eso? Igual, en su proyecto, ustedes. Mal haría yo en decirles, no, es que en esta zona tienen que colocarle esta calificación a este factor. Podemos tener criterios diferentes en el mismo factor. E igual en un taller, en un parcial, puede que lo deje libre para que ustedes le den la calificación que quieran, o puede que les diga este factor es más importante y les dé la información para colocar los valores. Por lo pronto vamos a empezar. Ejemplo, materia prima, y quiero que vean solo la calificación, la ponderación todavía no, calificación. Se fue 5, 5 y 4. Yo podría asumir que la persona que está calificando primero tienen la misma calificación zona A, zona B. No está pues la materia prima disponible, digamos, en un nivel muy alto. Si no le hubieran colocado 8 o 9, le colocaron la mitad. Y la zona C no es muy diferente, pero sin embargo sí merece una calificación un poco menor. Aquí, por ejemplo, cercanía al mercado. Voy a asumir que zona B y zona C están alejadas y la zona A está demasiado cerca al mercado, y zona B y zona C están igual de retiradas al mercado. Si alguna de esas, zona B o zona C, estuviera un poquito más cerca del mercado, seguramente se merecería o un 4 o que la otra, la calificación fuera un 2. Costo de los insumos. Voy a suponer que en cualquiera de las tres zonas son muy similares los precios, sin embargo en la zona B puede llegar a ser un poquito más económico los insumos, pero un poquito.
clima. Según las características de clima que requiera este negocio, la mejor zona es la C, le sigue la B y la A definitivamente no les conviene por el clima. Yo no puedo decir que sea buen clima o mal clima, no sé si estamos hablando de un negocio en el que les convenga que haga frío, voy a suponer que la zona C es la más fría. Si estamos hablando de un negocio en el que les conviene una zona cálida, húmeda, en fin, la característica que necesita el negocio, la que más se asemeja es la C. Mano de obra disponible. Ok, en la zona B y en la zona C son las más asequibles. La zona A quizás es un poquito más difícil, pero no mucho, por eso merece una calificación un poco menor. Esa calificación que se colocó fue subjetiva a criterio de la persona que está calificando. Es más, todos aquí podríamos estar evaluando un mismo proyecto y llegar a calificaciones diferentes con la misma información. ¿Hasta este momento tienen alguna pregunta o está claro? No hemos hecho ninguna operación, no hemos llegado a la ponderación ni a definir cuál es la mejor zona. Bueno, ¿qué es lo que se hace después? Y lo pueden ver en el Excel. Paso a ponderar cada zona y a totalizar. ¿Cómo lo hago? Multiplico el peso del factor por la calificación que se le dio. ¿Cómo se sube el nivel? Este por este es igual a este por este igual a este. Creo que hay un error en uno, pero ya ahorita lo aclaramos en el Excel. Un error de digitación en el texto. Bueno, aquí por ejemplo siempre es el mismo peso. Peso por esta calificación es igual a este. Peso por esta calificación es igual a este. Para la zona C, el peso del factor por la calificación de la zona C es igual a este. Y así sucesivamente. Coloquémoslo en el Excel, que están los mismos datos, casi los mismos. Repito, creo que había uno que tenía un error. Ok, este 0,2 por 6 no da 1,6. Entonces, o se equivocaron colocando el 6 y era un 8, o se equivocaron colocando el 1,6 y era 1,2, y por supuesto aquí da menos. Pero si ustedes se van aquí a revisar, se hizo en Excel lo que les acabé de decir, para cada zona. Aquí hice la corrección, cambié ese 6 por ese 8 para dejar que nos diera los mismos valores. Si yo le coloco 6, cambia el resultado. Pero bueno, igual con esta celda. ¿Sí tienen claro cómo se sacó la ponderación? Tienen las diapositivas, tienen el libro, tienen el Excel. Pero si no está claro, de verdad pregunten, porque si no, lo que sigue, mejor dicho, ahí sí quedan más perdidos. Ok, ¿cuál es el paso a seguir? Se totaliza, se suma esa ponderación, que eso es lo que está acá. Si yo sumo todo esto, me da esto. Si sumo todo esto, me da esto. Totalizo la ponderación de todas las zonas que yo esté trabajando. Tengo esta y esta. Y una vez he totalizado, pues sencillo, la zona que yo voy a escoger es la que tenga el mayor valor. Ya tengo
En este caso fue la zona B. ¿Sí? Y eso es el método cualitativo por puntos. Profe, qué pena, ¿qué dijiste? ¿Que la zona B qué? En este caso, la zona B fue la que obtuvo el mayor puntaje, entonces es donde se va a ubicar el proyecto. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Con gusto. Repito, es importante que todas las zonas que yo esté considerando, las 3, las 5, las que sean, todas sean factibles, ¿no? Pasa muchísimo, no, es que a mí me gusta más la zona A porque, no sé, me pareció más agradable el sitio. No, pero es que la zona B nos queda más cerca. En fin, sí, Nicolás. Profe, qué pena. Los factores uno los puede modificar de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos del negocio, ¿sí? Total. O sea, si, ejemplo, el mío como es servicio, entonces se maneja más con plataformas de internet, entonces buena conexión a internet, ¿sí? Total. Listo, profe. Por eso dije, yo mencioné unos factores generales. Podría pasar que ustedes trabajen factores que yo no mencioné, ¿no? Pues es que casi que para mencionar todos los posibles factores tendríamos que mirar como todos los posibles negocios, que creo que eso lo puede hacer cada uno de manera independiente, pero si todo lo que se les ocurre, si para ustedes la conectividad a internet, bueno, la calidad de la señal, lo que sea es importante, por supuesto que sí. ¿Listo? Listo. Pasamos del método cualitativo por puntos a lo que se llama el método de Brown y Gibson, que igual lo que está ahí está aquí en el Excel. Aquí estamos haciendo una combinación entre factores objetivos y subjetivos, entendiendo como factores objetivos los cuantitativos, el costo del arriendo, por ejemplo, el costo de los servicios, y tenemos las cifras de esos costos, todos los costos pues que se les ocurran asociados a determinada ubicación. Pero también tenemos factores subjetivos, como los que acabamos de ver, que la seguridad, que la cercanía al mercado, en fin, todos los factores subjetivos que consideren. Entonces aquí vamos a combinar esos dos factores subjetivos, objetivos, para llegar a determinar cuál es la ubicación que vamos a escoger. Se describen esos 4 pasos. Primero asignar un valor relativo a cada factor objetivo, después estimar un valor relativo a cada factor subjetivo, ya lo vamos a ir ampliando. Después combinar los factores objetivo y subjetivo, ponderarlos para obtener una medida de preferencia de localización y después seleccionar la ubicación con máxima medida de preferencia de localización. Similar a lo que se hizo acá, ¿en qué sentido? Llegamos a un valor para cada una de las posibles locaciones y ok, entonces nos quedamos con esta. Pero vamos a combinar factores objetivos y subjetivos. Ojo pues. Primero, vamos a trabajar por aparte factores objetivos y factores subjetivos. Voy a empezar con factores objetivos. Profe, ¿yo puedo empezar con factores objetivos? Sí. ¿Por qué empiezo con factores objetivos? Para seguir la secuencia que describe el libro, para no confundirlos. Entonces, voy a tomar los factores objetivos. Aquí tenemos 3 localizaciones, podrían ser 3, 4, 5, lo que sea.
Y aquí, ¿Pero cómo se usa? ¿qué se colocó acá? Costos. O sea, la cifra de los costos. Aquí está anual, lo pueden trabajar anual, mensual, como quieran. Lo importante es que todos los costos estén expresados de igual manera. Yo no me voy a poner a colocar aquí mensual, anual, o peor aún, para la A mensual, para este anual. No, todo expresado de la misma manera. ¿Cuáles costos debo relacionar? Una vez más, los que se desprendan de la localización y su negocio. Aquí se está considerando mano de obra. Seguramente en un lugar es más costoso que en otro la mano de obra. Entonces, por ejemplo, no sé, podríamos estar hablando de distintos países. El costo de la materia prima, el transporte, como sea que lo vean, no sé, el transporte Yo que tengo 10 años. en este momento es un poco para mí, un poco general. Pues tendría que irme a leer en detalle el ejercicio, pero puedo estar pensando en lo que me cuesta el transporte para mí como trabajador desplazarme hasta ese sitio, o el transporte de mercancía, en fin. Costo de transporte se relacionó ahí y otros relacionaron 7.5 igual para todos. Ustedes pueden considerar Dice, abre libertades. 2 factores, 3, 4, en fin. No todos los proyectos son iguales. Aquí, ¿qué hicieron? Se totalizó. Ese 30,5 pues es la sumatoria de cada uno de estos factores. Después aquí abajo tenemos que la sumatoria de esto da 31,3 y luego la sumatoria de esto da 32,1, que es lo que tenemos acá. Estoy. Después lo que hacemos con el valor relativo, ojo, es según los costos que tiene cada uno, se le asigna ese valor relativo. Pero ¿qué pasa? Antes de llegar ahí, para ustedes, ¿cuál se lleva la mayor calificación? ¿El mayor valor o el menor valor? El menor, ¿no? Sigamos El menor. buscando Exacto, eso. el menor. Si estamos hablando de yo cuál voy a elegir por los factores objetivos, pues voy a elegir el menos costoso. Si yo aquí hiciera una operación, voy a hacerla aquí solo para que vean por qué se hace esto. Ejemplo, de esto dividido la sumatoria de esto, Después jugamos un parkour. de esa manera lo que yo Después obtengo jugamos un parkour. es lo contrario, que se lleva el mayor valor, el mayor costo. Por eso se hace lo que se llama el recíproco. Esto que ustedes ven aquí, 1 sobre C sub J, para que a la final obtenga el mayor valor, el menor costo. ¿Cómo se hace eso? Primero, ustedes ven aquí 1 sobre, perdón, aquí me devuelvo, 1 sobre C sub J, es decir, 1 sobre 30,5 es igual a esto, 1 sobre 31,3 es igual a esto, 1 sobre 32,1 es igual a esto. Es lo que está acá. 1 sobre ese total de costos, 1 sobre ese total de costos, 1 sobre ese total de costos. Después, ¿qué se hace? Se suma. Y luego sí se hace lo que yo hice acá, pero no con esos costos, sino con estos recíprocos. Ese recíproco lo que permite es justamente eso, invertir los valores
para darle el mayor valor al menor costo. Esta fórmula que ustedes ven acá de factor objetivo total es justamente eso, cada recíproco sobre el total, sobre la sumatoria de esos recíprocos. Y notarán que, por ejemplo, este que era el mayor valor pasó acá. Este que era el menor valor pasó acá. Bueno, este estaba en la mitad, ese se quedó ahí quieto. Pero eso es lo que permite trabajar el recíproco. Cuando para mí es más importante el menor valor. Bueno, ahí está el ejemplo pues de cómo se llegó ahí. Y todavía no voy a seguir con el otro. No voy a seguir todavía de ahí para abajo. ¿Tienen esto claro? Si quieren, no sé, revisar las diapositivas, el Excel, si tienen preguntas. Profe, ¿será que me puedes dejar ver otra vez el Excel, porfa? Claro que sí, En la fórmula del FO, porfis. por supuesto. Por si acaso ese Excel está en el Drive, ¿no? Profe, la suma de los FO tiene que dar 1. Sí, señorita, sí. Sí. No lo había dicho, pero sí. Igual no hay posibilidad de que no les dé 1, a menos que hubiera hecho una operación mal. ¿En qué sentido? Aquí yo estoy totalizando estos recíprocos. Y aquí que estoy mirando en factor objetivo, ¿qué participación tiene este recíproco en relación al total? ¿Qué participación tiene este recíproco en relación al total? ¿Y qué participación tiene este en relación al total? Por consiguiente, siempre me va a sumar 1. Bueno, no se los dije, creo que en las diapositivas sí está que igual a 1, pero pues ese sí nunca falla. Repito, si falla, seguramente es de un error de antes, no en el cálculo del factor objetivo. ¿Listo? ¿Tienen preguntas de ese o está claro? Por favor, Es muy claro. Ok, Lady. Y me repite, Diego, por favor. Qué pena, me hablo un poquito más duro. Por favor, ¿me permite ver la fórmula de la columna G, profe? Claro que sí. Es 1 sobre el total de los costos. Ah, ok, gracias. Con gusto. ¿Alguien más necesita ver alguna otra casilla? ¿Tiene preguntas? ¿O sigo? Listo. Hasta ese momento, que es lo único que hice, le di una calificación a cada localización o ubicación, teniendo en cuenta solo los factores objetivos. Y esta fue la calificación que se llevó cada uno. Es decir, si yo estuviera decidiendo solamente por factor objetivo, pues me quedo con la A. Pues es más, ni tendría que hacer esto, sino ya sumo y miro, este me vale menos, escojo la A. Pero eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Vamos a llegar a algo muy similar. Por aquí abajo lo ven, y ahorita les explico de factores subjetivos. También a calificar cada ubicación subjetivamente.
ese es un poquito más largo. Sara, salta recto. Matemáticamente es sencillo, Salta recto. pero ojo que es de cuidado, pues, de atención. Bueno, pasa recto. Ahora vamos a estimar un valor relativo de cada factor subjetivo. Ojo, aquí están hablando Ve para aquí, para el medio. de 3 factores. Importante, comparaciones pareadas. Salta para el medio. Es decir, Eso. voy a comparar, Eh, ¿qué se me hizo? la pasa aquí. Este con este, Eso está ¿m? fácil. este con este, Ya no se espera. este con este. Sí, está muy fácil. Se le va a pasar. Ahora porque me morí. ¿Por qué les hago esta aclaración? En este caso, solo estoy hablando de los factores, todavía no los estoy comparando en las ubicaciones. Voy a comparar cada factor de a parejas. Coincide que son 3 factores y 3 comparaciones pareadas. Pero si yo les digo son 4 factores, ¿cuántas posibles comparaciones de a pares podrían hacer? Sí, pero. Acá no me los. Ejemplo, No. Ah, pero no me acuerdo. se los voy a colocar por acá. ¿Y cómo es eso? Vivienda, ¿Sí? clima, vivienda, educación, y otro. Voy a comparar, todavía no voy a colocarle valores, este con este, este con este, este con este. ¿Qué tantas posibilidades me faltan para comparar? La idea es que compare cada factor con todas sus posibilidades de a parejas. ¿Por qué les digo? Un error común es, como son 3 factores y eran 3 comparaciones, entonces si tengo 4 factores son 4 comparaciones y no, ojo. Por ejemplo, si tengo 4 factores, tengo 6 posibles comparaciones. Lo voy a colocar ordenado, este con este, este con este. Puedo comparar este con este. Aquí este con este, este con este y este con este. Por eso hago la aclaración. Es coincidencial que 3 factores, 3 comparaciones. Pero no necesariamente la cantidad de comparaciones coincide con el número de factores, para que lo tengan presente. Y si ustedes en su proyecto miran 5 factores, pues son más comparaciones. No sé si se acuerdan en estadística el tema de combinación y permutación. ¿No? Sí, bro. Ok, es de ahí. De cuántas posibles combinaciones, n por n-1 sobre 2. ¿Cómo así? Aquí tengo 3 factores, 3 por n-1, es decir, por 2, 6 sobre 2, 3. Tengo 3 posibles comparaciones. Aquí el n ya no es 3, sino es 4. Entonces, n por n-1, 4 por 3, 12 sobre 2, 6. Y así, entonces si fueran 4, ¿qué? Si fueran 5 factores, serían 10 posibles combinaciones igual. Todas las posibles combinaciones de parejas que haya.
Porque les digo, si vieron por ejemplo el taller, aquí estoy hablando de 4 factores subjetivos. ¿Qué de diferente tiene a esta explicación? Eso, que ya no van a ser 3, sino 6 comparaciones variadas. ¿Listo? Pero bueno, aquí ya sé que son Para que no es verdad. 3 comparaciones variadas, es decir, va a comparar clima con vivienda, clima con educación, vivienda con educación. Paso a seguir. Hago las comparaciones y le asigno valores dependiendo de cuál es más importante para mí. Ojo, no estoy teniendo en cuenta las locaciones todavía, si se dan cuenta. Ahí no dice zona A, B, C, no. Entonces, para la persona que está evaluando entre clima y vivienda, es más importante el clima que la vivienda. Entonces le puso 1 a clima, 0 a vivienda. Entre clima y educación, es más importante el clima, 1 y 0. Entre vivienda y educación, son igual de importantes para la persona que está comparando, le puso 1 a ambos. No siempre tiene que ser uno más importante que otro, puede pasar como acá, no, pues son igual de importantes, pues 1 para ambos. ¿Listo? Luego, ¿qué se hace? Se suma. Este 2 es el resultado de esa suma, este 1 pues el resultado de esa suma, y este 0 más 1 da igual a 1. Eso es lo que está acá. ¿Qué podría pasar? Que todos los factores fueran igual de importantes, ¿sí? Que yo comparo clima y vivienda, no, son igual de importantes. Clima y educación igual de importantes. No tiene nada. Y ahí quedó igualito. ¿Listo? Aquí sumo. Y luego totalizo eso. Entonces aquí tenía 2, 1, 1, pues lo sumo y me da 4. Después, que sigue, se asigna un índice, sencillamente se mira qué factor es más importante que otro. Depende del puntaje que hayan tenido acá, que no es más que dividir este entre este, aquí está 2 entre 4, 0, 5, este entre este entre este. Ahí está. Ojo que ese índice no es la calificación del factor subjetivo, pero se va a usar después para calificar. Entonces, por ejemplo, aquí estoy diciendo, para mí es más importante el clima y son igual de importantes la vivienda y la educación. Voy a devolverme acá. Eso equivale a este peso que tenemos acá. Que aquí materia prima disponible 35%, cercanía al mercado 10%. Ese vendría a ser el equivalente a este índice W sub J, solo que lo asignamos de esa manera, ya no tan subjetivo de no, este pongámosle 30, este pongámosle 40, sino comparo todos los factores de parejas. Voy a esperar un momentico que revisen. Hasta aquí, hasta el cálculo del índice W sub J. Si hay preguntas, si necesitan que me pare en otra celda.
Y mientras miran ya regreso. Gordo. Pero voy a hablar de jugar. Esto, ¿sabes qué sé? Esto no es por molestar. Es necesario. Es necesario. Yo sé que no estás acostumbrado, pero te tienes que acostumbrar. ¿Quieres que te caliente lo que dejaste el almuerzo? No, ya estoy bien. No quiero que piques galletitas ni nada ahorita. Bueno, voy a hacer el ejercicio. Cuidado con la barra que no la desarmado. La pones abajo, ¿está? Gracias. Correcto en la clase. Listo. Entonces, ¿preguntas o sigo? Bueno, supongo. Sigue, profe. Listo, sigo. ¿Qué sigue ahí? Porque todavía estamos en ese segundo paso. Y se lo voy a explicar más fácil acá. Ahora sí, vamos a incluir las localizaciones, las que tengamos, 3, 4, 5. Voy a comparar cada factor entre cada localización. ¿Cómo así? Ejemplo, clima. Voy a hablar solo de clima en este momento. Entro a comparar igual de a parejas de localizaciones. Entro a comparar A y B, A y C, B y C. Y si tengo 4 localizaciones, pues igual, entonces ya no son 3 comparaciones, sino 6 comparaciones, independientemente de la cantidad de factores que tenga, ojo. Entonces, respecto al clima, aquí ¿qué se dice? Que A y B son igual en cuanto al clima, igual de favorables. Entre A y C es mejor A, y entre B y C es mejor B. O sea, mejor dicho, en clima C nada que ver. Y es lo mismo que hicimos. Lo mismo que hicimos aquí, lo vamos a hacer aquí, pero ya no comparando factores, sino localizaciones, factor por factor. Listo, entonces ya hice estas comparaciones. Luego, ¿qué sigue? Pues sumo cuánto obtuvo cada localización, totalizo eso y saco lo que se conoce como el R sub I, que se calcula de igual manera que como se calcula el W sub I. Ahora voy a comparar cada localización, pero ahora respecto al factor vivienda. Entonces aquí ya decimos entre A y B es mejor B, entre A y C es mejor C, y entre B y C las dos son iguales. Aquí fue al contrario, aquí la que se rajó fue A. ¿Listo? Y misma operación, sumo esto, sumo esto, sumo esto, totalizo, saco el porcentaje o el R sub I. Siguiente factor, educación ahora. Entonces, entre A y B es mejor B, entre A y C es mejor C, entre B y C es mejor C. Aquí le fue pues mucho mejor a C. Mismo procedimiento. Totalizo esto, totalizo esto, totalizo esto, luego esa columna, luego saco el R sub I,
En este momento yo los voy a invitar, yo sé que algunos lo están haciendo, pero más allá de la diapositiva o lo que yo les muestre del archivo de Excel, que vayan revisando paralelamente ustedes el archivo de Excel. Yo creo que ya habrán notado lo que les dije. Matemáticamente no estamos hablando sino de sumas y divisiones, pero son varios procedimientos, como les dije, de atención, de cuidado. Revisen si hasta acá tienen preguntas. Regálenme 2 minuticos, ya regreso. Si está prendido, pues el compacto de pronto le voy a apagar y le reinicia. Pantalla prendida. Mira los medios cuando se hace. Y voy a darle la información corta que contesta. ¿Quieres ahí o ya acompañado? Allá. Trae tu silla. Gracias, te quiero. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Tienen dudas? ¿Está claro? ¿Sigo? ¿Qué hago? Profe, está claro. Listo. ¿Qué sigue después? Y todavía estamos en el paso 2. Ojo, vamos a armar una tabla. ¿De qué tamaño? De la cantidad de ubicaciones y la cantidad de factores. Eso significa que si tengo 3 y 3, pues va a ser 3 por 3, pero si tengo 4 factores, 4 ubicaciones, pues va a ser 4 y 4. Si tuviera 5 ubicaciones y 4 factores, puede pasar, ¿no? Todo eso lo tengo en cuenta. ¿Qué coloco al frente de aquí en esta columna W sub J? Este índice que habíamos hallado, ¿cierto? Notarán que lo único que hice fue el índice que calculé acá, lo traje acá. ¿Y qué hice aquí? Traje la calificación que obtuvo cada ubicación en cada factor. El clima en A obtuvo 0,50, el clima en B obtuvo 0,50, el clima en C obtuvo 0, vivienda en A obtuvo 0, en B obtuvo 0,50, en C obtuvo 0,50, educación en A obtuvo 0, en B obtuvo 0,33 y en C obtuvo 0,67. Lo único que hice fue traer la información. Lo hice uno por uno.
Lo puedo traer también con fórmula en el archivo que les subí, está así uno por uno. Voy a mostrarles aquí algo, ya ustedes deciden. Ejemplo, no, pues yo no me voy a poner a traerlo así, sino utilizo la fórmula transponer de este, que perdón, ¿por qué exportamiento? Ah, ok, era por lo que estaban esas fórmulas ahí. ¿Qué le estoy diciendo? Tráigame esos resultados, pero transpuestos. Cómo se sientan más cómodos. Además que me parece menos cansón que estar uno por uno, y sobre todo si estamos hablando de una 4x4, pues más cansón todavía. Es decir que hasta aquí no he hecho ninguna operación. Lo único que hice fue traer información de lo que había hecho. Y ahora sí, vamos a calificar los factores subjetivos para A, para B, para C. ¿Qué hago? Y bueno, primero les muestro qué es lo que está acá. Aquí está organizado. Esto que ustedes ven acá es lo mismo que está en esta fórmula. No sé si conocen la fórmula suma producto. No sé si conocen la fórmula suma producto. Ahí yo que estoy haciendo, diciéndole que me haga exactamente lo mismo que está acá, que me coja este, me lo multiplique por este, luego este me lo multiplique por este, luego este me lo multiplique por este y me haga la sumatoria. Lo mismo hice acá y lo mismo hice acá. Entonces que este me lo multiplique por este, que este me lo multiplique por este por este y luego me lo sume. Es lo mismo que pues en el libro está explicado manualmente. Yo esperaría que utilicen la fórmula suma producto. Aquí va a hacer un comentario. No recuerdo si fue en esta clase o en otra, disculpen, a veces se me mezcla. O alguien que palabras más, palabras menos me decía pues que no, que está acostumbrado a hacerlo manualmente. Y que más allá del tema de la asignatura era el tema de Excel. Eso lo entiendo hasta cierto punto, pero sí les hago la invitación, cada quien sabrá qué tan alto o bajo sea su nivel de Excel. Sí los invito a revisar ese tema. Yo no voy a ser exigente en el sentido de si ustedes lo quieren hacer manualmente, por ejemplo como está aquí, háganlo manualmente. En una que otra clase les iré mostrando una que otra fórmula como esta, para algunos sencilla, para otros de pronto complicada, para algunos será nueva, otros ya la habrán trabajado. Más allá de la asignatura, porque repito, si lo quieren hacer manualmente, háganlo. Por ustedes, por un tema laboral, pienso, hay procedimientos que, claro, se pueden hacer manuales y se demora uno media hora o con fórmula 5 o 10 minutos y eso va a pesar muchísimo. Y sí, también cuando estén haciendo algunos trabajos de unas asignaturas, chévere que puedan optimizar su tiempo. ¿Listo? Solo ese paréntesis, ya ustedes trabajen como se sientan más cómodos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Revisen las diapositivas, el Excel. Pues por el momento no, profe. Listo. Y ya. Aquí lo único que hice fue nuevamente volverlo a traer
Lo tenía en fila, lo traje en columna. En el archivo de Excel que está subido pues está igual que acá, pero una vez más, yo lo pude haber traído con la fórmula de transponer para no ponerme a traerlo uno por uno. Ahí estoy en el segundo paso. Entonces, ¿yo qué tengo? Una calificación de factores objetivos, una calificación de factores subjetivos. Dijimos que si me quedara solo con factores objetivos, no, pues yo me quedo con la ubicación A. Si me voy a solo los factores subjetivos, no, pues me quedo con la ubicación B. El punto es que tengo una mezcla de ambos. ¿Con cuál me quedo? ¿Con la A, con la B? Bueno, no va a ser la C ya por lo que estoy entre la A y la B, pero ¿cuál va a ser? ¿La A, la B, la C? Entonces pasamos al siguiente. Combinar los factores objetivos y subjetivos ponderándolos para obtener una medida de preferencia. ¿Cómo lo hacemos? Primero, y aquí para el proyecto de ustedes va a ser a criterio de cada uno. Yo tengo que definir cuál es más importante, objetivo, subjetivo, o son igual de importantes. ¿Qué tan importantes uno sobre otro? Por ejemplo, aquí está que los factores objetivos pesan el 75% y los factores subjetivos pues el restante, el 25%. Es decir, factores objetivos para este caso es más importante y mucho más importante. Yo podría tener igual que factores objetivos es más importante que factores subjetivos, pero tener, no sé, 60-40. O puedo decir, no, son igual de importantes, 50-50. Como puede que haya alguien que diga, no, para mí es más importante lo subjetivo, ¿no? Como diría uno, no me importa pues si tengo que pagar más, pero es más importante, no sé, estos temas por encima del costo, entonces voy a darle 75 y 25. O incluso, este es más importante, pero tampoco tan importante, entonces voy a poner 55-45. Proyecto de ustedes, lo definen ustedes. Parcial, taller, o se los digo yo, o lo definen ustedes. Vámonos por ejemplo a ver el taller. Bueno, estamos hablando de 4 ubicaciones, 4 factores subjetivos. Aquí les estoy dando la ubicación de los factores objetivos. Y aquí les digo, los factores subjetivos tienen una importancia del 60 y los objetivos del 40. Entonces, por ejemplo, aquí para el taller ya saben que aquí va a 60 y aquí va a 40. Sí. Respecto a los factores subjetivos, su equipo tiene autonomía para calificarlos. Entonces, eso significa que no todas las respuestas van a ser iguales entre todos los equipos. ¿A qué me refiero? Yo aquí les dije, estos son los factores subjetivos, claro, no les estoy dando más información. Pueden especular con confianza y decir, no, para nosotros es más importante la seguridad que el clima. Otro dirá, no, para mí es más importante el clima. No hay ningún problema, no nos vamos a poner a revisar en este momento por qué le dieron esa calificación. Importante en este momento que tengan claro el procedimiento. Y ya en el proyecto de ustedes, por supuesto, sí espero no solo que, pues, que aparezca la calificación y ya, sino, no, nosotros tuvimos en cuenta este factor por esto, este factor por esto, que sepan, no, aquí calificamos este factor así porque pasa esto, esto y esto, ¿listo? Pero bueno, volviéndonos acá, entonces, aquí que tenemos, si ustedes se dan cuenta, y se los coloco más visible acá, perdón. Lo que teníamos aquí de factores objetivos, lo traje acá. Lo que teníamos aquí de factores subjetivos,
lo traje acá, es decir, no he hecho ninguna operación. Coloqué el porcentaje que corresponde a objetivo, subjetivo, según lo diga el ejercicio, según lo determinen ustedes, según esté en el taller. Y luego sí se procede a este cálculo. Muy simple. Lo que cada ubicación obtuvo en factor objetivo por su peso, más lo que obtuvo en el factor subjetivo por su peso, para todas las ubicaciones. Para todas las ubicaciones. Así se halla el MPL. Esto que ustedes ven acá es esto mismo. Y lo que sigue, que es el paso 4, bueno, eso es lo que está ahí, pues ahí lo ven también en la diapositiva. Lo que sigue, pues seleccionar la ubicación con el máximo valor. Ok, entonces teniendo en cuenta esos factores subjetivos, esos factores objetivos, la importancia que cada factor subjetivo tiene entre sí, la ponderación entre objetivo y subjetivo, para este proyecto, entre esas tres ubicaciones elegimos la ubicación B. Igual voy a esperar, revisen, no sé, diapositivas, Excel, si quieren que me paren alguna celda, si tienen preguntas. Pero un resto de videos. ¿De qué? Listo. Preguntas, les doy más tiempo, sigo, me paro en alguna celda, díganme qué hago pues. Sigamos, avancemos pues allí. Bueno, sigamos pues. La explicación de matriz de localización ya terminó. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a hablar del cronograma de actividades. Ojo, el taller que les dejé es solo de matriz de localización. Está la asignación ahí en Teams, igual trabajando en equipos. Nada diferente a lo que les expliqué, claro, excepto lo de, pero igual les hice la aclaración, que si son 4 factores, pues son 6 combinaciones pareadas, comparaciones pareadas. Igual, si son 4 localizaciones, en su momento también van a ser 6 comparaciones pareadas. De resto es igual, y como les dije, pues también tenganlo presente que ya en su proyecto, pues sí, ustedes van a empezar a revisar qué factores subjetivos eligen, qué posibles ubicaciones tienen. Aun cuando lo estén trabajando algunas personas solo por la asignatura, solo por un tipo académico, chévere que de verdad
revisaran qué posibles ubicaciones tienen, ¿no? Si tienen la posibilidad de revisar costos, igual no tienen que ir hasta allá, en fin, uno puede consultar por internet, hacerse una idea, sería chévere. Profe, discúlpeme, ¿dónde está ese taller 3 que no lo veo? Archivo, lecturas, presentaciones, no sé. Ah, pero esto lo colgó, fue en el... No, qué pena, profe, estaba mirando en el Drive. No, tranquilo. ¿En Sí, Teams? ya. No, pero creo que Sí, profe, en Teams. no estoy seguro si en el Drive también está. No, pues yo lo estoy buscando y no está. No, Entonces en ya el lo Drive busco en no. Teams. Tiene toda la razón, en el Drive no está. En el Drive lo que está es el archivo de Excel, este que dice clase 6, las diapositivas, ¿no? Y ya les voy a hablar de este archivo en timeline. No voy a darle mayor explicación al tema. Supongo ustedes leyeron algo y sé que hay pocas personas que ven paralelamente esta asignatura y gestión de proyectos. Creo que normalmente se ve después, ¿cierto? Pero sí hay algunas que lo ven ahorita. Esto tiene que ver más con gestión de proyectos que con formulación y evaluación de proyectos. Sí o sí, pues uno arma un cronograma. Uno arma un cronograma. Por ejemplo, cuando yo estoy planeando mi proyecto, yo armo un cronograma tan sencillo como para saber cuánto se va a tardar el proyecto pues en iniciar. No estamos hablando solo de evaluar la viabilidad financiera, sino yo puedo llegar a tomarme un buen tiempo en poner en funcionamiento el sitio. Y qué pena que vuelva al tema de un restaurante, un bar, una discoteca. Casi que seguro yo llego, arriendo o compro, según sea el caso, el local, y no es que lo compré y de una, mejor dicho, el siguiente fin de semana ya pude abrir. Ese tipo de negocios, por ejemplo, llevan un tiempo de adecuación. ¿Qué tanto? Pues va a depender del negocio. No es lo mismo si estamos hablando de un restaurante, un corrientazo, que un restaurante temático. Solo por colocar un ejemplo. Entonces, y ahora no va a ser igual la construcción de un centro comercial. Mi proyecto es un centro comercial y definitivamente no va a ser lo mismo que adecuar un lugar para un restaurante. Entonces a veces no, lo ideal es que uno tenga claro cuánto se puede tardar en iniciar ese proyecto. Y ya cuando ha iniciado el proyecto, pues igual es muy frecuente, repito, más en temas de gestión de proyectos, todo este tema de cronograma de actividades. Les dejé un archivo que ahí les coloqué la página de internet de donde lo descargué. No es un archivo mío, por eso coloco la página, pero a mí me ha servido muchísimo, me parece muy útil. Incluso no solo para cronograma de actividades, a veces lo he usado para pues temas de trabajos de investigación. No es un tema difícil, es sencillamente una aplicación de los gráficos que ya trae Excel. No les estoy diciendo tienen que usarlo, no, les dejo una herramienta, viene con todas las instrucciones en cada caso, que modifican, que no modifican, cómo lo utilizan. Y voy a irme aquí al de Project. Entonces yo aquí puedo definir tareas, fechas, porcentaje de cumplimiento, en qué momento estoy hoy. Entonces, por ejemplo, según esta gráfica, aquí es hoy, estaban estas tareas principales, subtareas con este porcentaje de cumplimiento, falta esto. Repito, es algo
El archivo de Excel es algo adicional. Ustedes revisen si van a utilizar o no van a utilizar en su proyecto, de qué depende. Por ejemplo, yo en su momento cuando desarrollé el proyecto para la asignatura, como tal no tuve en cuenta un cronograma de actividades, sin embargo sí me tocó tener en cuenta mucho los tiempos de confección de los proveedores, y bueno, se acabó la asignatura, no sé si les conté, pues era un tema real. Después en su momento cuando estábamos revisando ya sobre la mesa para iniciar el proyecto, en ese momento pues necesitábamos sí o sí el cronograma. Repito, una cosa es cuando yo estoy trabajando algo por cumplir con una asignatura, sea esta u otra, puede pasar en muchísimas asignaturas, en marketing, a cuando ya lo voy a usar realmente. Repito, no se los voy a pedir para esta asignatura, pero ahí se los dejo. Y si les digo que se utiliza muchísimo, pues con ese archivo, con otro programa, más manualito, lo que sea, pero sí o sí el cronograma de actividades, pues tiene uno que acostumbrarse hasta por organizarse uno en temas, no sé, laborales, de estudio. Lo dejo por ahí. Quiero hablarles de algo. El lunes es festivo, ¿no? Entonces nos volvemos a ver en 8 días, el 19, y el siguiente lunes, el 23, sería el primer examen. Para dentro de 8 días, ojo, no voy a hacer quiz ni nada. Voy a asumir que ustedes leen el capítulo 10. Yo voy a hablarles un poquito del capítulo 11, que son temas legales. No lo necesitan ahorita para la primera entrega, pero sí para después. Pero bueno, quiero hablarles de temas legales. Por supuesto está para que entreguen el taller de matriz de localización, pero les voy a hablar muy poco, espero, a veces digo muy poco y me extiendo, y quiero, no sé, dejarles como la mitad de la clase por lo menos, para que trabajen, para que adelanten pues el tema de la primera entrega, y si hay inquietudes, por supuesto, con muchísimo gusto las revisamos, y pues ya después el siguiente lunes sería el primer examen. También les subí en el Drive, en Teams, la asignación de esa primera entrega. No sé, supongo que algunos ya la vieron, si hay algunos pocos, como 2 o 3 personas han visto. Nada distinto a esto que ya les había mostrado. Les recuerdo, para el 2 de septiembre, para subir por ahí por Teams. Entonces pues nada, la invitación es de verdad, no se dejen coger la noche. Creo que es un trabajo sencillo pero exigente y extenso, no por el nivel de dificultad sino por la cantidad de trabajo. Entonces quienes ya han ido trabajando, pues yo creo que se han dado cuenta, y quienes no, si hay alguien que no haya empezado, pues yo le digo que ya va colgado. Me inquieta un poco, no recuerdo si fue de este grupo o del otro, hubo como 1 o 2 equipos que me decían tenemos esta idea pero no la tenemos definida. Yo esperaría que en este momento ya tengan claro cuál es la idea, cuál es el proyecto. Entonces pues nada, creo que no se me queda nada por decirles. Si tienen preguntas, comentarios, si quieren que revisemos algo más, no sé.
Profe, pregunta, ¿el parcial en sí viene con las lecturas o solamente con lo de los talleres? Se puede decir que va a ser 50-50. Literal, hagan de cuenta algo de taller 1, taller 2 y taller 3. Y de las lecturas, preguntas teóricas también. ¿Listo? Gracias, profe. Y por supuesto, creo que les dije, lo pueden desarrollar en equipo, no hay ningún problema. ¿Listo? No sé si tienen más preguntas, comentarios. Bueno, ya acabamos como 10 minuticos más temprano. Si no, pues eso sería todo por hoy, ustedes me dirán. Profe, el taller de matriz de localizaciones es en equipos de trabajo, ¿verdad? Qué pena, Sí. no alcancé a escuchar y fue lo que preguntó el compañero anteriormente. Sí, la idea pues es que todos los talleres los hagan en equipo, parcial, todo pues. ¿Listo? Listo, va. Vale. Bueno, pues por lo pronto entonces voy a parar la grabación.